¿Qué tal, mis queridos amigos? En esta oportunidad, ya en el segundo día del Triduo, anhelando el día de mañana, ¿cierto? En la fiesta de la Tirana, hay un momento, ¿cierto? Que es como el Año Nuevo, ¿cierto? La gente está en la plaza, fuera del templo, esperando que den las 12, ¿cierto? Y que ese 15 de julio se transforme ya en el 16 de julio, día de Nuestra Señora del Carmen. Y es una algarabía, ¿cierto? Un estallido de alegría, de felicidad, de, de generosidad para, para el pueblo creyente. Entonces vemos que es una fiesta muy importante. Vemos que en todo el mundo, ¿cierto? En todo el mundo cristiano, particularmente del mundo hispano, ¿cierto? Aquí en la Santísima Virgen del Carmen, ¿cierto? Ha conquistado tantos corazones en tantos lugares del continente americano, para qué decir de España. Entonces, es un día de anhelo, ¿cierto? De deseo. Cada uno ha tenido una intención en particular y conforme han pasado los días, esa intención se ha ido purificando, ¿cierto? Originalmente partimos de algo muy concreto, muy específico, que a lo mejor nos ponía triste o ansioso, estábamos preocupados, pero conforme hemos ido avanzando, nos damos cuenta que el mayor bien que podemos pedir es nuestra conversión, que el mayor bien que podemos pedir es llegar al cielo, ¿cierto? No perder la gracia de Dios, estar siempre en su presencia, cultivar la vida espiritual, alejarnos de aquellas cosas, ¿cierto?, que nos rodean, pero que nos alejan de Dios. Entonces, hemos ido transitando. Quería compartirle un pensamiento de Alfonso María Ligorio, que él decía que así como la Virgen había dado a luz a Jesús, que es la cabeza de la iglesia, y como no se puede dar a luz solamente una cabeza, sino que se da a luz un cuerpo completo, entonces la Virgen es madre de la iglesia, porque es madre de Jesús, ¿cierto? Y la iglesia, su descripción, a mi modo de ser, más plena, más correcta, ¿cierto?, es el cuerpo místico de Cristo. Entonces, madre de la iglesia, madre de cada uno de nosotros. El Señor es el que nos convoca, y le rezamos a la Virgen porque ella es la que mejor ha logrado imitar al Señor, es la que mejor ha entendido su mensaje, es la que mejor ha vivido el Evangelio. Ninguna otra persona ha entendido mejor al Señor que la Santísima Virgen. Por eso cuando una mujer, ¿cierto?, le está predicando y una mujer le dice: bendito el vientre que te crió, ¿cierto?, y los pechos que te amamantaron, él dice: más bien felices los que cumplen la voluntad de Dios, ¿cierto? Ya la Santísima Virgen podríamos felicitarla y agradecerle todo su don por ser la madre del Señor, por haber sido una especie de facilitadora de la salvación solamente. Pero es que no solamente eso, sino que a la misma vista de Jesús luce más en ella su fidelidad al mensaje del Señor que su propia maternidad. Es increíble, pero así lo enseñó el Señor. Por eso le contesta, y los protestantes, ¿cierto?, herejes, todos ellos, confunden eso como que el Señor se hubiese estado quejando de la Virgen o como que le había restado importancia. Al contrario, es simplemente que el Señor reconoce en la Santísima Virgen algo más que su maternidad, y quiere que nosotros también tengamos eso, ¿cierto?, que es nuestra madre, nos protege, nos nutre, nos ayuda, nos auxilia, pero por sobre todo debemos imitarla, ¿cierto?, imitar su sencillez, su simpleza. En ese sentido, quería yo leer uno de los pasajes más preciosos, ¿cierto?, que
que el evangelista San Lucas pudo preparar, ¿cierto? El 6º mes envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó con estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. Y el ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, se le llamará Hijo de Dios del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel: ¿Cómo será esto, pues no conozco varón? El ángel le respondió: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo, y se le llamará Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y está ya del 6º mes, de la que decían era estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Dijo María: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel, dejándola, se fue. Este relato está lleno de significado. Está lleno. También está impregnado de otros anuncios, de otros mensajes de ángel, que el ángel Gabriel, ¿cierto?, u otro ángel anuncia a algún personaje del Antiguo Testamento. Entonces se ve que hay una continuidad. También se ve, hay varias cosas, entre ellas que el ángel le dice: has hallado gracia delante de Dios, ¿cierto? Dios está contento con ella. Siempre se escucha, ¿cierto?, a los predicadores decir que antes de concebir en su seno a Jesús, María Santísima lo había concebido en su corazón. Y por todo lo que pasó después y lo que les acabo de explicar, tienen razón, ¿cierto? Hasta el mismo Jesús reconoce, ¿cierto? No luce en ella tanto su maternidad como luce el ser discípula, el ser la que más ama al Señor. Ella se conturbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: no temas. Siempre el ángel Gabriel viene con esta palabra: no temas, ¿cierto? Es como el que nos anima, ¿cierto? No temas, no tengas miedo. Y es importante porque como el Evangelio es una realidad, una forma de vida exigente, distante de los criterios del mundo, adviene mucho temor, ¿cierto? Mucho temor. Pero no tenemos otra opción que enfrentar ese temor, porque apaciguarlo o obviarlo, ¿cierto?, al final nos va a dejar en una existencia minúscula, una existencia pequeña, no al modo de la Virgen, sino una reducida en el fondo, ¿cierto? La Virgen es pequeña, pero de una manera positiva. Podemos ser pequeños, pero de una manera miserable, ¿cierto? Entonces, y el miedo nos deja, nos estanca, nos paraliza, ¿cierto? Porque no voy a hacer esto porque en el fondo puede pasar aquello. Entonces vemos que el ángel le dice: no temas, porque ella se asusta con esta aparición, esta voz. No sabemos bien cómo sucedió, pero cierto, sabemos que el ángel fue y habló con la Virgen. Y eso la Virgen la desinstaló, ¿cierto? La conmovió. Pero él pone: no temas, vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Por eso aquí también hay una confirmación, ¿cierto? Es una profecía que ni siquiera para nosotros se ha cumplido, ¿cierto? Que si bien Jesús ha resucitado,
ese reino de Jesús tiene que implantarse en la tierra también, ¿cierto? Y una vez superada la tierra, la vida material, Cristo reinará, ¿cierto? Por siglos y siglos, sin fin, sin término alguno. La Virgen es una mujer sencilla, pero sabe muy bien cómo son las cosas, ¿cierto? Entonces, ella no entiende, y muchos santos, ¿cierto? Y teólogos reflexionan sobre este diálogo interno, en el fondo, que adviene en la Santísima Virgen y que encuentra respuesta en el ángel, ¿cierto? Porque algunos santos dicen que ella ya de alguna manera estaba consagrada a Dios, entonces para ella probablemente era un problema estar comprometida con José, probablemente para ella, a ver, ¿qué es lo que pasa? Que María Santísima seguramente tenía una experiencia de Dios tan plena que no requería absolutamente ninguna participación de otra experiencia humana, ¿cierto? Afectiva, porque, porque estaba extremadamente unida a Dios. Por eso no entiende la Virgen, ¿cierto? Como seguramente ella intuía, ¿cierto? Que ya estaba consagrada a Dios, que para eso era, para la experiencia de la fe, de la vida religiosa, entre comillas, ¿cierto? Iba a ser lo último, y ahora el Señor viene con un mensaje de maternidad. Por supuesto, entonces tiene que haberla descolocado totalmente. Entonces le dice, pero es muy bonito porque esto me lo enseñó otro sacerdote, y me decía que aquí esta pega, este milagro, este portento no está a cargo tuyo, está a cargo de Dios. Entonces ahí, por eso la Virgen responde como esclava, porque en el fondo el ángel le está diciendo, a ver, ¿de qué estás preguntando? Yo te estoy preguntando si acaso quieres. El cómo, porque el cómo está la respuesta ahí, no deja, a quién le deja claro nada, simplemente que Dios lo va a hacer, eso es cierto, Dios va a hacer eso. Dios va a hacer que en tu vientre se conciba un niño, que va a regir, cierto, la casa de Jacob por siglos y siglos. Entonces, el ángel le dice que eso no importa. Entonces, para nosotros también debemos calmarnos, tranquilizarnos, estar en paz frente a la misión que Dios nos pide, porque es obra de Dios en primer lugar, es su obra antes que todo, no es la propia, no es la propia. De pronto nosotros nos esforzamos, ¿cierto? Entre comillas, a veces nos terminamos esforzando mal, ¿cierto? Mal porque como no sabemos bien, creemos que, que mientras más esfuerzo y empeño le pongamos a las cosas, mejor va a ser. En parte sí y en parte no. En parte sí porque por supuesto que Dios necesita nuestro trabajo, nuestro compromiso, pero también en parte no, porque de pronto ese mismo esfuerzo nos va quitando la paz, ¿cierto? Como que todo estuviera en nuestras manos, y no. Gran parte de los resultados de una misión, de un trabajo, de una encomienda, depende de la providencia, una gran parte. Ahora, no por eso vamos a dejar de hacer nuestra porción, ¿cierto? Que por lo general es minúscula. Y lo último que quiero compartirles, ¿cierto? Esto para que sigamos rezando con mucha esperanza en este segundo día de Triduo a la Virgen del Carmen, porque no hay nada imposible para Dios. De pronto nos vemos demasiado limitados en tantas cosas, ¿cierto? Hoy día se ha vuelto como no sé si una obsesión, pero un énfasis de la existencia humana que me parece del todo bien, ¿cierto? Pero el sanar, ¿cierto? Sanarse internamente, como teniendo esperanza que sanarse internamente va a permitir mejorar la realidad de nuestra existencia, lo cual pienso que es cierto, pero frente a eso a veces hay tantas limitaciones personales, del mundo, ¿cierto? Pero para Dios no hay nada imposible, no hay nada imposible, y si queremos pedir cualquier cosa, Dios
nos lo va a conceder. Y si no, entonces no nos convenía eso, no pedimos. Una manera que yo he descubierto de rezar, porque ¿cierto? Mientras uno va rezando, a veces pide cosas que no vienen y uno dice, bueno, Dios no me escucha. Pero en verdad, a veces debemos confiar en la oración de Jesús. Hay una oración que Jesús hace por nosotros frente a Dios, y esa es la oración que necesitamos pedir. Es el Espíritu Santo el que sabe pedir por nosotros, el que ora en nosotros. Entonces dejarlo a Él, delegar esa parte a Él. Y la otra manera es que la Santísima Virgen, que ya contempla a Dios, ¿cierto? Que ya tiene una forma de conocer diferente a la de nosotros, también hace su oración por cada uno de nosotros. Entonces pedir esa oración, pedir aquellas cosas que nosotros no sabemos pedir, que ni se nos ocurre y que realmente necesitamos. Y recibir los dones que nos llegue para ese bien con humildad y sencillez. Finalmente, solo enfatizar que dice así, y el ángel dejándola se fue. Imagínense el mensaje que recibió la Santísima Virgen, todas las dudas que le deben haber venido, el temor porque estaba desposada con José. Imaginemos ese momento en que le dicen que va a ser la mamá, ella dice que sí, y bueno, y José y sus padres, San Joaquín, Santa Ana, ¿cierto? Y el lugar donde vivía, sus vecinos, su honra. ¿Qué iba a hacer de todo eso? Por supuesto que la tiene que haber conmovido muy en la profundidad de su ser. Y el ángel no se quedó consolándola, se fue simplemente. Entonces ella, al igual que todos nosotros, tuvo que, con sus propios medios, ¿cierto?, vivir y tratar de entender aquello que había pasado. Entonces, esa terrible experiencia humana de en ocasiones ver que todo se puede perder, confiar en Dios como lo hizo la Santísima Virgen, y ponerse en trabajo de otros. La Virgen se quedó con esta conmoción interna, pero no se quedó en su casa llorando ni diciendo pobre de mí, ¿por qué el Señor me pide esto? No, se enteró de que su prima estaba embarazada, y la fue a ayudar, y punto. Y por eso recibió, ¿cierto?, esta segunda parte de la Ave María. Así que, queridos hermanos, encomendémonos a la Santísima Virgen, tengamos fe en Dios, mantengamos la paz, la entereza, la tranquilidad frente a las dificultades que nos toca vivir, no tengamos miedo, y si algo no entendemos, el tiempo y la providencia de Dios nos lo va a terminar de enseñar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.